Buen día, el día de hoy voy a hacer presentación de mi trabajo parcial de investigación, el aporte de la ciencia criminología al derecho para evitar el abuso sexual cometido por docentes en instituciones educativas de educación básica regular en el Perú. Mi nombre es Abraham Valle. Voy a iniciar con la matriz de consistencia, la cual el problema general se formula desde la insuficiencia del derecho penal tradicional para poder abordar la complejidad del abuso sexual en contextos educativos. Ahora, con respecto a los objetivos, el objetivo general y específico derivan directamente de esa problemática. Si el derecho penal por sí solo no logra prevenir ni procesar eficazmente estos delitos, el objetivo general es determinar cómo la tecnología puede aportar evidencia, análisis contextual y modelos de prevención que permitan repensar las normas y políticas. Los objetivos específicos buscan la operacionalización de esa finalidad. El primero, enfocándose en cómo se puede rediseñar esas políticas públicas, y el segundo, con respecto a la construcción de perfiles útiles para reformar el tratamiento jurídico del delito. Con respecto a las hipótesis, surgen como esta respuesta teórica tradicional a los problemas planteados. La general sostiene que la cronología estudia el comportamiento humano desde una visión multidisciplinaria y estructural, lo cual permite al derecho incorporar esos nuevos elementos para poder definir los tipos penales especiales, agravamientos y estrategias de la prevención ajustadas al entorno. Y con respecto a la específica, se justifican desde los estudios que se demuestran con respecto a cómo intervienen los enfoques genealógicos y cómo tiene un impacto real respecto a la protección infantil. Con respecto al marco teórico de la categoría 6.1, la inclusión de la cronología de derecho responde a la necesidad de poder comprender el delito del abuso sexual infantil desde la doble dimensión jurídica y criminológica. Si bien el derecho penal sanciona la conducta, la cronología es la que permite analizar el génesis, contexto y consecuencias de ella. Con respecto a la cronología, la definición que nos da Corbacho justifica su presencia con respecto a recalcar el carácter autónomo y disciplinario de la cronología, esencialmente para proponer reformas normativas fundadas en evidencia. Magariños habla sobre la comprensión de por qué este delito debe analizarse más con respecto más allá del derecho penal clásico como una forma de fenómeno social, estructurando su enfoque multidisciplinario y legitimando también el uso de variables psicológicas, educativas y socioeconómicas en el diseño de políticas públicas preventivas. Dentro de ello, se incorpora esta definición de criminología con respecto de poder entender los aportes de esta misma. Por ello mismo, cuando se habla del abuso sexual infantil en el ámbito educativo, se hace esta subcategoría se incorpora porque delimita el contexto específico del fenómeno criminal estudiado. Y ahí entra Rousseau y González, que definen el abuso sexual infantil como una relación de poder asimétrica, lo cual permite entender la gravedad estructural del delito en instituciones educativas, y este enfoque creo que permite al derecho integrar factores como la edad de agresor, el rol autoritario y el entorno escolar fundamental. Dentro de los aportes de la criminología, esta presente se integra con la finalidad de mostrar que la ciencia criminología no solamente opera como un instrumento diagnóstico, sino también coayuda de una manera sustantiva con respecto a la formulación de normativas y a las configuraciones de tipo penal cualificados y el diseño de políticas públicas. El Instituto Interamericano de Derechos Humanos nos habla sobre el feminicidio. El feminicidio, en esa lógica, nos ayuda a poder ver estos temas de estructura de su poder subyacente. Por ello, el análisis sexual de abuso sexual infantil es replicable en el contexto de docentes con respecto a que hay una posición de autoridad de la gente y la vulnerabilidad institucional de las víctimas en los elementos criminológicos que siguen ser tipificados mediante agravantes. Por ello, el estudio de Ben Arie demuestra que, mediante análisis de perfiles latentes, la existencia de distintos niveles de respuesta pedagógica frente al riesgo de abuso. Dentro de ello, menciona que eh, cuando hay actuación funcional con respecto al personal educativo, hay cierta omisión que podría integrar supuestos de omisión impropia o el deber de jurídico de garante. Ahora, con respecto al aporte tecnológico al derecho, en el presente contexto es doble. El primero sustenta técnicamente la necesidad de incorporar agravantes normativos y el segundo legitima la creación de obligaciones jurídicas de prevención activa por parte de instituciones educativas. Por ello, ambas ciencias se complementan a ser más eficaz con respecto a la criminalidad sexual estructural. Por ello, se infiere principalmente que los delitos sexuales en esta disciplina permiten identificar patrones de conducta, escaladas delictivas y perfiles cronológicos para poder considerar elementos de peligrosidad o imputabilidad reforzada útiles para configuración con respecto a circunstancias agravantes o medidas preventivas procesales. Por otro lado, este hallazgo también respalda la aplicación del principio cronológico de prevención terciaria. Por otro lado, también nos ayuda a comprender el bloque de constitucionalidad de los estándares de Convención de Derecho Niño, ya que nutre ese aspecto del jus puniendi y del Estado con elementos de política criminal. Y por último, Benar identifica que los docentes que emplean una mediación positiva, activa, leve o nula resultan menos eficaces también en prevenir o intervenir ante posibles casos de abuso.
Ahora, ¿qué son los abusos sexuales? Esta subcategoría permite delimitar conceptualmente el objeto material de estudio. Ahora, Checkenstadt nos define el abuso sexual escolar como la transgresión de límites sexuales por parte del personal educativo, incluyendo conductas físicas o verbales o digitales, destacando su invisibilización institucional. Caballero Domingos utiliza el abuso sexual como toda conducta sexual no consentida. Bolaños enmarca estos actos dentro de los delitos contra la libertad sexual, resaltando que atentan contra la voluntad de la víctima y requieren tratamiento jurídico penal riguroso. Ahora, Gallego precisa que el derecho penal colombiano tipifica este abuso sexual como aprovechamiento de una posición de superioridad por obtener favores sexuales no consentidos. La definición sexual del derecho peruano, esto nos ayuda para poder tener un contexto con respecto a la tipificación en el contexto nacional. Nos hablan Abanto, Jiménez López y Trujillo sobre el artículo 170 del Código Penal, como cualquier acceso carnal obtenido mediante violencia, amenaza, grave o aprovechamiento de un entorno de coerción, incorporado así la cláusula abierta basada en la ausencia de consentimiento, lo que amplía también la protección de libertad sexual. Amara refuerza que ese enfoque señala los delitos sexuales poseen una naturaleza diferenciada a reproducir patrones de dominación estructural de género, y esa particularidad exige una interpretación con perspectiva de género para la adecuada tipificación penal. Ahora, Rodríguez y Valega advierten la evolución normativa e interpreta de los delitos sexuales ha estado marcada por la variación del bien jurídico protegido, o sea, pasando de modelos centrados en la moral pública a otros basados en la autonomía sexual, lo que impacta directamente en la formulación de tipo y los agravantes que esta misma tiene. Desde la criminología se habla, Tagle nos habla sobre su relación con respecto a la utilidad, sobre respecto a la criminología sexual, para el diagnóstico teológico y la intervención especializada. Y García sostiene que el todo acto sexual obtenido mediante engaño o manipulación constituye una forma de coacción que vicia el consentimiento. Esta postura nos ayuda a redefinir los límites entre lo permitido y lo prohibido en el ámbito sexual. El marco legal peruano del abuso sexual, este apartado es fundamental para poder contextualizar el tratamiento normativo sobre el abuso sexual infantil y el ordenamiento jurídico peruano y también cómo evoluciona dramáticamente. En este caso, Gutiérrez nos habla desde la etapa republicana del derecho penal peruano ha contemplado la sanción de delitos sexuales, aunque inicialmente con enfoques reparatorios y no punitivos. Sin embargo, la progresiva evolución normativa ha incorporado una visión centrada en la protección de esta libertad e intimidad sexual, como bienes jurídicos que son autónomos. Ahora, Rodríguez y Valega destacan la incorporación del medio comisivo de aprovechamiento de cualquier otro entorno que impida a la persona dar su libre consentimiento. En el tipo penal de violaciones sexuales, este giro normativo responde a una interpretación constitucional y convencional, que se alineaba el estándar del consentimiento afirmativo, que era sí significa sí. Entonces, conforme al derecho internacional de los derechos humanos, esto ha ido modificándose totalmente. Este marco legal refleja cómo hay esta transición hacia un modelo protector de la autonomía sexual, especialmente relevante cuando el agresor ostenta una posición de poder institucional, como en el caso de los docentes. Por ello, se infiere que en primer lugar debemos entender que el abuso sexual infantil cometido en entornos educativos no es algo aislado. Ya Shekefeld nos deja claro que se configura como una violencia sistemática. En segundo lugar, García y Rodríguez y Valega nos habla de que el consentimiento no se invalida únicamente por coacción física o psicológica, sino también hay otros mecanismos, como manipulación, engaño y aprovechamiento del entorno de subordinación. Y esta perspectiva se alinea con la evolución de la doctrina, promoviendo un modelo de consentimiento basado en el sí afirmativo, y que reconoce que hay una especial vulnerabilidad de menores frente a figuras de autoridad. Tercero, en el plano normativo, el derecho penal peruano ha avanzado hacia la protección de la reforma de inmunidad sexual. Abanto nos habla justo sobre esta modalidad que incorpora el artículo 170 del Código Penal, que expresamente nos hace ver que el elemento del entorno coercitivo como un causal de exclusión del consentimiento. Y eso se permite interpretar agravantes en las situaciones de subordinación escolar, adecuado al tipo penal de los estándares internacionales de protección de menores. Por último, Tagle nos hace identificar esta felicitación que hay con la ocurrencia del abuso sexual, lo cual resulta clave para el diseño de políticas públicas preventivas desde enfoque criminológico que aporta esos criterios técnicos para implementar medidas de control situacional y fortalecer el control social informal y mejorar los canales de denuncia y respuesta institucional. Por ello, el abordaje sexual infantil en instituciones educativas exige una articulación entre el derecho penal y la criminología. El primero para garantizar la sanción adecuada y para la protección legal de las víctimas, y el segundo para diagnosticar las causas estructurales y promover las políticas públicas efectivas que interrumpan los ciclos de vulneración y repetición de este mismo delito. Eso sería todo por esta posición. Gracias.